Buenos días, me presento, soy Alfonso Robles Fernández, educador del Museo de la Ciencia y de la UNAM y docente en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia en el área de Ciencias Sociales. Me presento esta ponencia en el contexto del Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe y Occidente, y donde se trabajan los retos para el tercer milenio. Y la educación es fundamental precisamente para afrontar esos retos de una sociedad que se ha convertido en una sociedad multicultural y donde la educación intercultural precisamente es la opción, creo, adecuada para afrontar esas problemáticas. Nuestras aulas ahora son multiculturales y con una presencia en algunos casos casi mayoritaria de alumnado procedente del Magreb, de zonas magrebíes, de Argelia, Marruecos, etc. Por lo tanto, ahí el patrimonio tiene una importancia vital en trabajar el patrimonio común, esa herencia de Al-Ándalus, que es el simposio en el que nos encontramos. La ponencia se titula Educación patrimonial y mundo rural en Al-Ándalus, itinerario didáctico por el despoblado islámico de Villavieja, Casparra, Murcia. Como introducción, comentar que Al-Ándalus fue una sociedad urbana, eminentemente urbana, pero también la llegada de contingentes magrebíes hizo que también se produjera una profunda organización agrícola del medio rural. Aún existen espacios fosilizados, huertas irrigadas de ese periodo medieval que se mantienen en la actualidad. Ahí tenéis la planta arqueológica y el itinerario en vez de los patios, con esa vivienda, esas tradicionales en las viviendas mediterráneas, y luego las crujías laterales, más el flanco de la muralla con torreada y con foso que protegía el poblado. El centro de integración está en la parte inferior izquierda, donde os he comentado que se han reproducido 2 viviendas, y ahí también se trabajará la didáctica del objeto con reproducciones, dioramas, etc. El poblado fue mencionado por Al-Idrisi, se menciona como Hins Casparra. Casparra tiene 5.500 metros cuadrados, de los cuales se han excavado 2.455, y se conocen, además del sistema defensivo, las 22 viviendas construidas con zócalos de mampostería, que normalmente es lo que se ha conservado, la parte conservada, y alzado de tapial de tierra. En función de la superficie urbanizada se ha calculado una tasa de unos 60 viviendas y unos 240 habitantes aproximadamente. Por lo tanto, es un poblado entre lo urbano y lo rural, por el número de habitantes, pero sinceramente, habría que hablar de que estamos entre un poblado rural, básicamente con recursos, con familias mononucleares, donde abundan las familias de un solo núcleo, y donde se da una agricultura regadío y un aprovechamiento del entorno circundante. Se han realizado varias fases y varias aportaciones, sobre todo del centro de Murcia, pero también con el 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. Fue la última actuación realizada, que permitió completar algunas de las viviendas, aclarar también cómo era el sistema defensivo con metodología arqueológica, y también es fundamental el proceder también a la consolidación de los restos arquitectónicos que se han exhumado, que desde el minuto cero de ser exhumados comienzan a degradarse. Se ha intentado también para que sea más fácil la comprensión de los visitantes y de los escolares que
turismo y escolares que visitan el yacimiento, pues elevar algo más el sistema defensivo y luego, pues a medida que nos introducimos y paseamos por el interior del poblado, por las calles y las viviendas del poblado, pues también que se reconozcan esas habitaciones, esas estancias. Ahí tendríais el proceso seguido. A la izquierda tenéis un dibujo arqueológico con los restos encontrados, por ejemplo la casa 19, la 18, bastante más pequeña, más reducida, con un taller en la parte inferior. Esa sería la parte, digamos, arqueológica de investigación, en donde se trabaja pues, que es la funcionalidad de cada estancia, se documentan las escaleras de una segunda planta hipotética y la funcionalidad de cada una de las estancias. En el caso de la casa 19 tenéis alrededor del patio, bueno, tenéis una sala sur con un patio con un acceso zaguán que apodado para que no se vea el interior de la casa desde fuera, y luego pues en torno a un patio, a un amplio patio central, pues se desarrollan diferentes estancias, dos cocinas, una letrina y una sala oeste que parece que era la sala principal, con una alcoba que debió tener también otra alcoba en los extremos y una escalera que daba acceso, un pollete que daba acceso, un troje que daba acceso a la planta superior. De ahí pasamos a la derecha ese trabajo de realizar una planta, pero croquis, para ubicarla, para que los visitantes del museo, así se ha hecho con todas las viviendas y con el sistema defensivo, sea más comprensible por parte de los visitantes y de los escolares, y que sean capaces de entender, digamos, con más facilidad cómo era esa vivienda, por ejemplo. Ahí lo tenéis claramente. También se ha realizado un itinerario didáctico donde se interpretan gráficamente las estancias, como hemos visto, de los espacios domésticos, así como los espacios públicos, las calles y el sistema defensivo. Se aportan planos interpretados, como el que acabamos de ver, con una escala gráfica y con la misma orientación que los restos reales que se observan. Es curioso porque en muchos centros de interpretación, de educación patrimonial, no suele ocurrir que los paneles interpretativos no tienen la misma orientación, curiosamente, que los restos que se están interpretando. Por lo tanto, eso dificulta de forma importante la comprensión de esos restos. Ahí tenéis a la derecha pues uno de los paneles, la puerta, que habla sobre la puerta de entrada, cómo era ese acceso al lado, y el sistema defensivo formado por un lienzo de muralla, torres y el foso defensivo. Al mismo tiempo hay otro discurso con dibujos interpretativos, donde aparecen personajes, en este caso esas tres torres, y cómo sería el poblado, dando una visión más humana, más cercana de ese poblado, de cómo sería ese poblado. Aquí tendréis otro ejemplo, en este caso de la casa 19 que hemos visto anteriormente, y ese discurso paralelo que se habla también suele tener relación con el entorno. En este caso, cómo era el entorno del poblado, los recursos del entorno y demás. En este caso pues se habla del bosque mediterráneo, del bosque de ribera, se introduce fauna, por ejemplo sabemos que hay fauna de cérvidos, hemos tratado de introducir, de trabajar el paisaje del entorno, cómo era el paisaje del entorno. Sabéis que en ciencias sociales la didáctica del paisaje es fundamental y saber interpretarlo también es uno de los temas trabajados en geografía y en historia, en la didáctica de la geografía y de la historia. Bueno,
aquí un poco ya tendríamos el resumen de ese itinerario y de esos recursos didácticos que los hay. Hemos comentado, bueno, esa casa 19 y el paisaje, y ahí tenéis una imagen de cómo quedó después de la excavación arqueológica, consolidación y restauración de los restos, trabajo científico de ese material, cómo se trabaja a nivel de croquis para hacerlo más entendible por el gran público. Y a la derecha tenéis 4 fotografías de ese centro de intervención donde se ha reproducido cómo sería una vivienda, los alzados, las techumbres y parte del material utilizado de la vajilla cerámica, sobre todo, por esas familias andalusíes, islámicas, y una reproducción de una cocina, tal como existía en el poblado, con su hogar, alacenas con arquillos, ese pollete donde trabajaba el tanur o horno portátil, que permite pues trabajar y conocer cómo era una cocina en una vida cotidiana. Y a la derecha, en la parte inferior, pues una maqueta donde se reproduce parte del sistema defensivo, una vivienda completa con sus techumbres y una sección de cómo era una vivienda en andalusí. Bueno, en el diario didáctico ahí tenéis no vamos a extender demasiado, pero tendríais un resumen del título, de qué trata esos 10 paneles que se distribuyen por diferentes zonas del poblado, donde se trabaja el acceso, la muralla, cómo era la calle, las funciones que tenían comerciales y sociales, la familia andalusí, cómo era una familia amplia, formada por varias células, cómo era una familia monocelular, que es la que más abunda, en algunas casas sin duda pertenecen a ese tipo de familia, más reducida, como era el ganado doméstico, la dieta, la conservación de los restos importantes, la sensibilización sobre el patrimonio y su necesidad de conservación y musealización, el patio como eje de la vida doméstica y el entorno. Se habla también de un agroecosistema peculiar, que, como hemos comentado al principio, ha dejado su huella en espacios fosilizados en el entorno. Los restos patrimoniales que en la segunda columna que se trabajan y sobre todo su implicación para promover el pensamiento histórico, un pensamiento con unas categorías ya más profundas, más elevadas, que ayuda a trabajar elementos, contenidos más profundos y de forma empática. Bueno, finalmente, concluir con que el buen estado de conservación de este poblado, que es extraordinario, las labores de restauración acometidas, que son fundamentales también, permiten a los visitantes y escolares pasear por calles árabes, conocer cómo era su urbanismo, cómo era la composición de la familia árabe, cómo transformaron el paisaje, etcétera, etcétera. Los docentes de ciencias sociales, sobre todo, tienen una eficaz herramienta didáctica en un yacimiento arqueológico que ha sido musealizado, habilitando este itinerario didáctico que permite interpretar cómo era un poblado rural y que es extrapolable a cualquier lugar del territorio de Al-Ándalus. Y disponemos también pues, de un centro de interpretación, que es una réplica de las viviendas andalusíes, objetos, didáctica de objetos, etc. Aquí tenéis una vista con una visita escolar en los lugares, en el entorno en el interior del yacimiento. Y bueno, pues por último os planteo pues que si tenéis alguna duda o comentario podemos realizarlo este día en la plataforma del Congreso, y estaré gustoso de aclarar y ampliar la información de esta ponencia. Gracias por vuestra atención.